Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con vuestra lectura. Es una lectura general para ti. Vamos a ver tu energía. Vamos a ver qué energía es la que se mueve, Géminis. Espero que estéis todos muy bien. Vale, se han caído estas cartas. Vamos a dejarlas aquí. Sorprendentemente solitaria. Aferrar muy fuerte. Princesa del Nautilo. Intenso crecimiento personal. Géminis. Te dicen, tienes que soltar algo. Es necesario que sueltes ya algo que te está perjudicando. Tienes un intenso crecimiento con todo lo que está ocurriendo en tu vida, Géminis. Hay algo que siento como que está ocurriendo, ¿vale? Pero que es necesario que salgas ya de esa situación. Mar tempestuoso, la parte trasera. Calma en la tempestad. Esa tempestad es la que hay en tu vida ahora mismo. Vale, pues vamos a ver exactamente. Vamos a ver qué es lo que Géminis tendría que soltar, ¿vale? Y qué crecimiento es el que tendrás tú a raíz de todo esto. Bien. Bueno, el crecimiento personal ya lo estás teniendo, ¿vale? Con la situación que hay actualmente. Pero vamos a ver con más claridad, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que soltar? A ver, se han vuelto estas dos cartas. Rey de bastos, 4 de bastos, ¿vale? Te habla un lazo, uy, perdón, que la lío ya. Aquí. Te hablan de un lazo que tienes con algo, con alguien, una unión que tienes con algo, con alguien. Diez de pentáculos. Siento que Géminis, lo que tú más necesitas ahora mismo es subir la parte económica en tu vida. ¿Hay algo, Géminis, a lo que tú quieres llegar? Digamos como que tú te has puesto una meta muy clara, ¿vale? Pero el problema es, Géminis se plantea día tras día, ¿qué es lo que tengo yo que me está impidiendo llegar a esa meta? Porque hay algo, Géminis, que te está impidiendo llegar a esa meta. La carta del 8 de copas habla de abandonar algo para irte, marcharte por un sueño. Exactamente, el 8 de espadas. Esta es la situación de tempestad que tienes. Tú te sientes como acorralado, te sientes como si no tuvieras salida. Me dicen, te sientes como sin rumbo, Géminis. No ves salida por ninguna parte. Intentes lo que intentes, no te sale. Hay algo que te está bloqueando, evidentemente, ¿vale? Y por eso no llegas a esa meta, ¿no? La carta del 13 copas, el as de espadas, la carta de la justicia y la carta de la fuerza. Bien. Si hay algo, Géminis, que tienes que soltar. Bien. Vale, la lectura se centra mucho en lo que es trabajo, economía y también en relaciones afectivas. Así que vamos a separarla, ¿vale? Vamos primero con el trabajo y con la economía y luego miramos la parte afectiva. En el trabajo y la economía, Géminis. Mira, siento que muchos el problema es que no encontráis trabajo. Y para otros, los Géminis que estáis, perdón, los Géminis que estáis trabajando, hay un problema dentro del trabajo, tú no estás a gusto dentro del trabajo, algo está pasando. También puede ser que estés trabajando muchísimo, pero no le veas
no le veas al final resultado económico. Bien, esto puede ser que os aplique tanto a Géminis que estáis trabajando para vosotros mismos como Géminis que estáis trabajando en una empresa. Hay un problema dentro del trabajo, ¿vale? Que esto puede ser bien con alguien con la misma empresa en sí, ¿vale? Si tú trabajas por tu cuenta, Géminis, puede ser que tú estés tan bloqueado que no veas qué es lo que tienes que cambiar, pero es que yo siento que hay algo que tú tienes que cambiar y que modificar. ¿Bien? Vale. Vamos a mirar primero la parte laboral más en concreto y luego miramos la parte afectiva porque ahí también siento que hay algo que Géminis debe de soltar inmediatamente. Vamos a ver, Géminis, ¿qué es lo que ocurre con el trabajo, con tu economía? ¿Por qué no avanzas? ¿Qué es lo que te impide a ti llegar a esa meta? Cuidado con las serpientes, Géminis. Acabo de ver una serpiente ahora mismo, ¿eh? Hay una serpiente, una persona que tiene muchísima envidia hacia ti, ¿eh? En el trabajo. Una persona que te intenta poner la zancadilla, Géminis. Y siento una mujer, ¿eh? Los Géminis que estáis trabajando en empresas, siento que es una persona, una mujer, que esa mujer es compañera de trabajo vuestro. Es una mujer morena, ¿eh? De pelo negro. Morena me refiero no de piel, morena me refiero de pelo, ¿vale? Voy a aclarar eso. Es una mujer de pelo moreno, pelo negro. Puede ser pelo, una melena, no demasiado largo ni demasiado corto. Por los hombros, un poquito por debajo de los hombros tal vez. Esa mujer te pone la zancadilla, Géminis. Los Géminis que estáis trabajando por vosotros mismos. Hay alguien que siente mucha envidia de vosotros, de vuestro trabajo, de vuestra empresa. Alguien intenta como triunfar por encima vuestra, ¿eh? La carta de la suma sacerdotisa. Géminis, tú tienes un talento interior, un talento nato. Tú tienes un talento con el que tú has nacido. Tienes un gran don interior o una gran habilidad interior. Pero siento que el problema es, Géminis, que tú te sientes tan sumamente acorralado que es como si tuvieras ese talento, esa habilidad o ese don, como si no pudieras desarrollarlo del todo. Y mira que lo tienes desarrollado, ¿eh? Pero hay algo que falla. Y lo que falla es como si tuvieras unas rejas delante de ti que no te dejan avanzar. Pero que esas rejas siento que están puestas por alguien, ¿eh? La carta del paje de copas. Habla de tu parte emocional. El 2 de copas. La carta de la muerte. Reina de espadas. Tú te vas a plantear en terminar con algo laboral. Géminis, puede ser que tú te plantees en dejar tu trabajo actual. Los Géminis que trabajáis por vosotros mismos. Siento que os planteáis un gran cambio dentro de la empresa. Pero ahora mismo dicen no sabes cómo hacerlo, ¿vale? No lo hagas a la carrera, no te precipites. Porque tu mente ahora mismo está como confundida. Y como tú tomes la decisión así, te vas a equivocar seguro. 7 de bastos. La carta del colgado. Aquí tenemos el obstáculo que hay grandísimo en la vida de Géminis, en la parte laboral y económica. Siento que tienes que aprender a poner límites, Géminis, ¿vale? Eso te beneficiaría muchísimo. Pero también hay alguien, Géminis, que te está poniendo muchos límites.
la carta del As de espadas y 2 de bastos. Viene una decisión importante, Géminis, porque tú vas a saber exactamente qué es lo que te bloquea o quién es quien te bloquea. Mira, yo siento que hay bloqueos por ambas partes. Por un lado, de una persona, como he descrito antes, y por otro lado, por ti mismo, ¿vale? Porque tu mente está tan en confusión que tú ahora mismo te estás bloqueando. La solución la tienes delante de ti. Dicen que la solución está a tu alcance, que la solución la podrías ver. El problema que te bloqueas tanto, tu mente se bloquea tanto que no puede verla. Así que relájate, cálmate, piensa en el problema para que te venga esa solución. Yo te animo a que pienses en el problema desde fuera, como si tú lo vieras siendo otra persona, ¿vale? O sea, como si tú te vieras a ti mismo o vieras el problema ahí puesto, ¿no? Pero no lo estás mirando tú. Tú imagínate que eres otra persona, ¿vale? Y alguien te pide ayuda, alguien que serías tú. Y tú miras el problema como si fuera de otra persona, no tuyo. Verás cómo ves las cosas desde otro punto de vista. Verás cómo ves la solución, Géminis. ¿Vale? Y realmente la vas a ver. Dicen, Géminis, es un ciclo el que estás pasando, ¿no? Así todo raro, todo negativo, pero vas a abrir los ojos muy bien, vas a tomar las decisiones correctas. Viene un triunfo después de tomar estas decisiones. Estas decisiones vienen ya, Géminis. Vas a ver cuáles son tus propios bloqueos y vas a ver realmente quién te bloquea, Géminis, porque siento, ya te digo, hay por ambas partes, ¿bien? Por ti y por alguien más. Por ti porque le das muchas vueltas a las cosas y al final no llegas a ningún punto. Cuando le das tantas vueltas a las cosas, tu mente se bloquea, ¿bien? Mira, estás tan preocupado por el problema, Géminis, que tus guías te quieren ayudar. Dice, hay una persona aquí. Es como una mujer mayor, una abuelita. Siento una abuelita, sí. Hay un ancestro tuyo a tu lado, ¿no? O sea, ese ancestro siento que a través de sueños te puede llegar a comunicar algo, cuál es la salida, qué es lo que no estás viendo. Atento a los sueños. Me dice el nombre de Ana, esa mujer. No sé si tú eres Ana o ella era Ana. Esa mujer cosía, esa mujer hacía muchos trabajos manuales con costura. ¿Vale? Lo acaba de mostrar. Eso es para que tú reconozcas quién es. Bien, va vestida de oscuro, va vestida de negro. Bueno, negro o azul marino o gris oscuro, un tono así apagado, un tono muy oscuro. ¿Vale? Te viene un triunfo, Géminis. Te vienen triunfos, ¿eh? Muchos triunfos. Te viene economía, mucho dinero. Pero hay algo que tienes que dejar, dice. Siento que esto que tienes que dejar va por aquí también, ¿eh? Pero que ahora lo vamos a mirar, no te preocupes. Bueno, para muchos de vosotros, ¿vale? Los que estáis en trabajo, ya sabéis, lo que tenéis que dejar atrás son tanto vuestros bloqueos como esa persona que te está repercutiendo. Géminis. Vamos a ver la parte afectiva. Vamos a ver ahí qué es lo que ocurre y qué es lo que tú tendrías que soltar. Caballo de bastos. ¿Has conocido a alguien? ¿Estás conociendo a alguien? Ese alguien puede estar lejos, puede estar en otra ciudad. Hay como una especie de relación a distancia con Géminis y alguien más.
También puede ser alguien que esté representado con signo de fuego. Sagitario, Leo o Aries. Sagitario, Leo, Aries. Aquí tienes en la figura el rey de bastos, que es la figura que salió al principio. Sagitario, la carta de la templanza. 5 de copas. Tú estás teniendo una desilusión, Géminis, en el amor. Siento como que hay una persona que te ha defraudado mucho. Empezaste una relación que parecía ser muy bonita, una relación que podría darte mucho, pero siento como que algo ha pasado y te está desilusionando, ¿no? No estás viendo avances en la relación, dice, no estás viendo avances con esa persona, no se mueve esa persona, está como quieta, inmóvil. Reina de espadas. 3 de espadas, también puede ser que te haya roto el corazón, que te haya hecho daño esa persona. Caballero de copas. Rey de pentáculos y 9 de pentáculos. Siento, Géminis, que tienes que tomar una decisión, ¿eh? Aquí aparecen muchas personas. Aquí hay 2 personas, Géminis, y tendrías que tomar una decisión. ¿Vale? Relación efectiva. Para uno va a resonar en torno al amor, para otro siento que es familiar. Hay que elegir, Géminis. Ya lo lleváis vosotros donde os pertenezca, amor o familia, pero dicen, hay que elegir entre 2 personas, hay algo que está ocurriendo, hay como un desacuerdo, ¿vale? O Géminis está teniendo sentimientos por alguien porque está viendo que la otra persona es como que no le interesa o no te da esa persona, Géminis, lo que tú creías que te iba a dar al principio, ¿vale? Esa persona aparece como si estuviera a su bola, como si no te hiciera caso. Y ahora, Géminis, lo que tú estás haciendo es exactamente lo mismo. No le estás haciendo caso a esa persona, o sea, le estás pagando con la misma moneda, ¿no? Le estás dando la misma medicina que esa persona te ha dado a ti. Vale, la relación, Géminis, te diría que no es estable, ¿eh? Esa relación se ve más inestable que estable. Es una relación, ya os digo, que puede ser a distancia o si no es a distancia, esa persona está lejos emocionalmente. Hay otra persona aquí que si no ha llegado ya va a llegar, que te puede dar mucho, ofrecer mucho, Géminis. Y siento que es una persona que de pronto a Géminis le va a interesar muchísimo. Entonces llega un momento que te vas a plantear, bueno, ¿qué es lo que hago? Porque si esa persona no me está dando nada, la relación está parada, la relación no se mueve, no avanza y ahora viene otra persona que me puede dar todo, pues realmente te lo vas a plantear, pero muy seriamente, ¿eh? Aparte, siento que esa persona que no te está dando tanto, tiene a alguien más en su vida, tiene otra relación en su vida, ¿vale? Y ese es el problema. La carta del diablo. Sí, aquí hay alguien más, ¿eh? Y la suma sacerdotisa. Vale, mira, aquí hay alguien más, Géminis, y puede ser el caso que esa persona se haya enterado de lo que está ocurriendo, ¿vale? De que su pareja esté contigo, esté viéndote o te haya estado viendo, ¿no? Vale. También puede ser el caso a la inversa, que sea Géminis quien esté con otra persona y de pronto, pues, oye, estuviste con esta persona lejana. ¿Vale? Y por eso se ven 2 personas. El caso es que viene esa decisión, Géminis, porque tú te vas a plantear, oye, ¿qué es lo que hago aquí?
si esta persona no me hace caso? Es que realmente es eso, ¿no? Hay un cambio, tienes que soltar. Tienes que soltar a esa persona. Aquí tienes la carta de la rueda y la carta del sol. ¡Guau! Además vas a descubrir algo, Géminis, que no te va a gustar, ¿eh? No te va a gustar nada de esa persona. Mira, te vas a enterar que todo lo que te prometió, no te voy a decir todo, pero casi todo era falso. Esa persona te dijo que no tenía nada ya con su relación, con su otra relación, ¿vale? Y de pronto te enteras que sí, que tenía, y mucho. Parece como que ha estado un poco jugando a dos bandas esa persona. Así que no te beneficia para nada. Una vez que tú descubras esto, sueltas sin pensarlo. Porque además, Géminis, te digo una cosa, tú eres así, ¿eh? Puede ser que tú aguantes mucho, pero en el momento que tú llegues a un límite, sueltas y además que no te lo planteas, ¿eh? Ya no hay vuelta atrás. Cuando tú sueltas es definitivo, pero además es que sueltas sin planteártelo. O sea, es que no te lo vas a pensar, no, para nada. Yo, vamos, te digo que Géminis es así. Mira, vas a soltar, ¿ves? La carta del juicio. El karma te quiere sacar a la luz toda esta verdad, Géminis, para que tú descubras lo que está pasando con esa persona. Bien, te viene una noticia y hay un movimiento de karma, porque la carta de la rueda y la carta del juicio muestran ese movimiento que tú no te lo esperas, de pronto sale a la luz algo, bien, y ahí ya se acaba todo, ¿vale? Así que, Géminis, yo la otra persona que aparece aquí, en caso que sea alguien que venga ahora, te diría que merece mucho la pena. Realmente esa persona sí, parece que te puede dar mucho, Géminis, pero esa persona con la que tú estás ahora mismo, no siento que te dé nada, ¿vale? Aparte, además, es que te ha estado mintiendo, te ha estado engañando, se ve claramente que hay engaños, que hay cosas tapadas, ¿bien? Y que tú mismo las vas a descubrir. Cuando tú las descubras ya se acabó todo. Así que esa es su energía en ambos casos, Géminis. Esto es lo que tú tienes que soltar, tanto sea en trabajo, sea en tema sentimental o familiar. En familiar estáis entre dos personas por una situación difícil y tienes que tomar una decisión de ponerte del lado de alguien. Eso es lo que siento, ¿vale? Porque hay alguien que está haciendo muy mal las cosas. Bien. Bueno, Géminis, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en tus siguientes predicciones.